o continuando, digamos, con este tema. Y vamos a leer, gloria a Dios, la palabra del Señor en Josué. Y vamos a ver qué dice ahí. Muchas gracias, Andrés. Dice Josué 18:1, BLS. Cuando los israelitas terminaron de conquistar la tierra, se reunieron todos en Silo. Allí levantaron el santuario donde se reunían con Dios, pero todavía faltaba asignar territorio a 7 tribus. Entonces Josué les dijo: ¿qué están esperando para establecerse en la tierra que ya les ha dado el Dios de sus antepasados? Quiero que cada tribu elija a 3 hombres. Yo los enviaré a recorrer toda la tierra no repartida, para que luego me informen cómo puede repartirse. El 5 dice: deberán dividir la tierra en 7 partes, porque la tribu de Judá ya se le han asignado territorios en el sur y a los descendientes de José en el norte. Cuando me traigan esa información, yo consultaré a Dios para saber cómo asignarlas. Y el 7 dice: pero los descendientes de Leví no recibirán ninguna parte del territorio. Ellos tendrán el privilegio de servir a Dios como sus sacerdotes. Las tribus de Gad y de Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus tierras. Al este del río Jordán se las entregó Moisés. ¿Amén? Y esta es palabra de Dios. Entonces, continuando con el tema en particular que el maestro Carlos estaba desarrollando, acá estaba Josué, de alguna manera hablándole, hubo una conquista previa y había ministros, podemos llamarle ministros, que estaban allí y que ya habían ocupado algunas de esas tierras que ya habían conquistado. Pero había otra parte que estaba allí. Podemos decir y continuar que estaban en pasivos. Entonces Josué le dice: ¿qué están esperando? Aquello que ya fue conquistado lo tienen que poseer. Y después llama a una parte, a una de las tribus, y le dice en el 7, que es donde yo quiero hacer mayor énfasis, pero dice: los descendientes de Leví no recibirán ninguna parte del territorio. Ellos tendrán el privilegio de servir a Dios como sus sacerdotes. Cabe decir que esta tribu no eligió servir a Dios, sino que ellos recibieron una orden, por así, o lo designaron directamente. Ellos tendrán el privilegio de servir a Dios como sus sacerdotes. Bueno, yo estaba leyendo esto y escribí algo para compartir con ustedes, que es la próxima placa. Y dice así: podemos servir en cualquier lugar donde estemos. Cuando empezamos nuestro camino en Dios, vamos descubriendo que se pueden servir en los atrios, en el lugar santo, pero también en el lugar santo, pero cuando tenemos la experiencia de servir en el lugar santísimo, aprendemos que además de servir, podemos ministrar mientras servimos. Y esto marca una diferencia. Exploramos que lo que hacemos es para nuestro Dios y no para el hombre. Es allí donde nos damos cuenta que las luchas, pruebas y circunstancias que atravesamos en nuestra vida no deben ser un obstáculo para servir como reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque un rey conquista y un sacerdote consagra lo conquistado. Cuando terminé de leer me salió eso y lo quise escribir para compartirlo con ustedes en esta noche. Y bueno, ya fueron citados muchos versículos de la palabra de Dios. Simplemente quería compartir esto con ustedes, de que cuando nosotros servimos a Dios y entendemos el lugar donde estamos, el lugar del servicio tiene que ir creciendo. Nuestro servicio, a donde nos toque servir, debemos ir creciendo.
sabemos y fuimos enseñados que tenemos niveles de servicio, que podemos servir cuando llegamos a Dios, escuchamos, creemos en Él y podemos servir en los atrios. Pero también después de que seguimos creyendo y entendiendo, el Señor abre nuestros entendimientos, amén. Podemos servir en el lugar santo, pero cuando descubrimos y exploramos que podemos servir, ministrar también en el lugar santísimo, ahí ya cambia todo. Ahí no te detiene el agua, no te detiene el frío, no te detiene un partido, no te detiene el calor, no te detiene un dolor de cabeza, no te detiene nada. ¿Por qué? Porque el servicio tiene algunas cosas necesarias para servir. Nosotros hemos sido llamados. ¿Cuántos fuimos llamados? ¿Cuántos fuimos escogidos? ¿Cuántos son fieles? Entonces tiene que estar allí. Entonces somos llamados, escogidos, y nosotros debemos ser fieles a ese llamado. Amén. Y como decía nuestro maestro Carlos, que Dios nos escogió a nosotros y Dios nos da esa responsabilidad de que nosotros debemos hacerlo. Y ese don que recibimos de parte de Dios, nosotros lo tenemos que realizar. Nosotros lo tenemos que realizar, es una obligación para nosotros interna, pero no porque el pastor me lo diga o porque el siervo que está allí dirigiendo en el área que yo estoy me lo diga. No, entiendo que lo que yo hago, lo que estoy sirviendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy ministrando, lo hago para Dios. No lo hago para el hombre ni para la mujer. Lo estoy haciendo para Dios. Amén. Entonces, teniendo en cuenta eso, el Señor viene de alguna manera a indicarnos, a reforzarnos que no nos quedemos sirviendo en los atrios cuando empezamos a servir. Ni tampoco que lo hagamos en el lugar santo. Porque cuando estás en el lugar santísimo, allí es donde todo cambia. Vas a tener un dolor de cabeza y vas a servir. Vas a tener un problema familiar y vas a servir. Vas a tener un problema económico y vas a continuar. Vas a tener una gripe, una enfermedad y vas a servir. Vas a pasar una circunstancia y vas a servir. No te va a faltar, si te falta dinero, a veces vas a venir caminando desde lejos para servir. ¿Por qué? Allí es donde entra esa palabra que se llama y que podemos leer amor. Allí cuando uno está enamorado de lo que hace, cuando uno está enamorado de lo que tiene, cuando uno está enamorado de esa responsabilidad, por así decirlo, si usted quiere, de lo que uno está adentro, de lo que sabe lo que uno tiene que hacer, no lo frena nada. No lo frena nada. No lo frena nada. Amén. Entonces, un evangelista, yo tengo que predicar y salir, y no sé cómo, pero lo tengo que hacer. Y le dan un auto desarmado o una camioneta desarmada, pero por ese amor, por ese ímpetu que tiene adentro, la transforma en un vehículo con 4 ruedas que le va a ayudar a servir, porque lo tiene adentro, tiene esa responsabilidad. Y mientras hacemos ese trabajo, Dios empieza a proveer lo necesario para que ese don que está en ti, para que ese don que Dios puso en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestro espíritu, allí empiece a dar, como decía nuestro maestro, pueda dar frutos, que se puedan ver. Ahora, cuando eso empieza a desarrollarse de alguna manera, ahí entra la fe. Ahí entra la fe porque entra la acción y de alguna manera le tenemos fe y confiamos en Dios. Y allí viene
la parte de Dios. Allí es cuando Dios nos empieza a bendecir, no con dinero, quizás no con lo que a veces nosotros pensamos, pero Dios nos bendice de alguna manera sobrenatural que dice, solamente Dios me puede dar esto es lo que yo estaba necesitando, que iba acá y esto de acá, y solamente Dios lo hace. Porque Dios en ese momento, Dios está cumpliendo su propósito en mi vida. En ese momento, Dios está trabajando y me está atribuyendo y me está diciendo, yo estoy contigo. Y dice, donde yo estoy, vos vas a estar. Ahora, lo que nosotros, mientras servimos, mientras estamos en esta tierra, hasta que cuando nos vayamos y cuando venga el Señor, si estamos vivos, nos iremos con Él, vamos a tener un regalo, vamos a tener algo que Dios nos va a dar, porque nosotros acá como servimos, en algún momento alguien me servirá a mí, podrá decir usted. Pasamos a la otra placa, a ver, por favor, y vamos a ver qué nos dice acá. Dice, pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de los sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Y Lucas 12:37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando, de cierto os digo que Él se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y, pasando, les servirá. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes? Vamos de vuelta. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que el que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y pasando les servirá. Dice que el que cosecha siembra, o lo que cosecha siembra. Qué hermoso será. Y hoy veía el último versículo que pudo leer el maestro, donde está Dios allí y también nos resalta de alguna manera, pero ese privilegio, ese honor de poder servir a Dios. Sirvo a mis hermanos, sí. Sirvo en la casa, sí. Pero yo lo estoy haciendo para Dios. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios, solamente para Él. Y ese amor que está en mí, ese amor que me abraza, es allí cuando yo no me importa nada, no me importa nada. Cuando uno está enamorado, hace cualquier locura. Cuando uno está enamorado, puede hacer cualquier locura. Y esas locuras santas, otros podrán ver, eso es una locura, ustedes son unos locos. Pero esta locura, bendita esta locura, porque esta locura es poder y poder de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y de alguna manera el Señor nos habla continuamente. Amén. Nos habla continuamente haciéndonos recordar lo que somos, haciéndonos recordar de que nosotros no elegimos servir, sino que Él nos eligió a nosotros para que le podamos servir. Amén. Ahora, cuando nosotros servimos, cuando nosotros llegamos a servir, podemos entender que en medio del servicio podemos mejorar y hacer excelente ese servicio. ¿Cómo? Cuando yo en vez de servir, no es venir y servir directamente algo y me voy. Ahora si yo vengo y sirvo y a ese servicio le agrego de alguna manera, le pongo lo mejor que tengo que está
a mi disposición, el Señor me da entendimiento, sabiduría, y en vez de hacer algo, o cuando vengo a cantar, a dirigir o a exaltar su nombre en esta noche, como lo estamos haciendo, viene el Señor y nosotros le damos la excelencia, le decimos, esto es para ti, Señor. Le alabamos a Él. Sabemos cuando le alabamos y sabemos cuando le adoramos. Sabemos cuando es una adoración y sabemos cuando es una alabanza, porque no es lo mismo alabanza y adoración a Dios. Alabanza a Dios. Sabemos que le alabamos por lo que hace, pero cuando nosotros entendemos que le adoramos a Dios, a Él le estamos diciendo, Señor, te adoramos por lo que tú eres grande, omnipotente, omnipresente, que estás en todos lados. Entonces cuando uno ya no es un servicio así nomás. Empezamos a ministrar, empezamos a ver, a meternos en la palabra, y el Señor abre nuestro entendimiento y allí nos explica, ¿sí?, los secretos, hasta que empiezan los secretos del reino de Dios a revelarnos. Allí en la noche, allí en la madrugada o en cualquier lado estamos allí y el Señor de repente viene una revelación a tu vida. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que no dejemos de servir. ¿Por qué? Porque fuimos llamados y fuimos escogidos. Ahora sí o sí, de nosotros depende de que seamos fieles. Fieles para servir, fieles para alabarle, fieles para adorarle. Amén. Y hasta que en algún momento usted pueda decir, Señor, la verdad no la estoy pasando bien. Y usted empezará a escuchar cómo está el país. Y usted dirá, Señor, no la estoy pasando bien, pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién me ha dado esta responsabilidad. Y yo sé quién me ha llamado. Yo sé quién está a mi lado. Yo sé que siempre que voy para un lado y si yo me puedo esforzar, Él va a estar conmigo siempre. Si dice que Él va a estar donde está Dios, allí va a estar ¿quién? El que le sirve. Donde está el que le sirve, allí va a estar Dios acompañándolo. Cuando uno llega a entender eso, cambia todo. Cambia todo porque dice, yo estoy acá y sé que Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque pertenezco a Él. Porque pertenezco a ti, Señor. Si yo estoy acá en este lugar, yo sé que estoy acá y Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque pertenezco a Él. Amén. Porque si yo estoy aquí, empiezo a entender y mientras sirvo, estoy cambiando mi manera de pensar, estoy cambiando mi mentalidad de actuar, estoy cambiando y esa mente de Cristo va evolucionando en mi mente. Y esa mente humana que tengo yo como humano se va haciendo más chiquita. Y viene esa mentalidad de Cristo, esa mente, ese comportamiento, esas actitudes de Cristo. ¿Cómo servir? Cuando yo entiendo de que pertenezco a ti, Señor, y no hay nada que pueda cambiar. Amén. ¿Cuántos podrá decir yo tenía pensado decir la misma frase que dijo mi hermano, así que no la voy a decir porque ya la dijo. ¿Estás sirviendo al Señor? Y hoy me preguntaba y recordaba cuando una persona que no está acá vino y dijo, Señor, yo quiero que me des un auto. Cuando tú me des un auto, pastor, yo lo voy a llevar a donde usted necesite. Yo lo escuché, yo lo vi, estuve ahí. Después se apartó. No importa la razón. Dios lo bendijo. Cuando se alejó, y dije, eso lo sé yo solamente. Al tiempo, pasa el tiempo, esa persona, mi hermano, es mi hermano porque está lejos, pero ya va a volver. Cuando viene,
Mientras tuvo el auto, quizás tenía la oportunidad de servir y no lo hizo. Porque hubo necesidad y no apareció. ¿Sabe qué pasó? Se alejó. ¿Sabe qué pasó? Se perdió. Se perdió. Y cuando se perdió, perdió lo que tenía. Y algo que quiero compartir que no lo tenía. A ver, dice Éxodo 1:13, según la Biblia, oso, ¿puede ser? ¿Qué pasa si nosotros no servimos a Dios? Porque nosotros no podemos servir a dos señores, o servimos a A o a B, no hay un C. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿con qué? Con dureza. Entonces en esta noche estamos aquí sabiendo, creyendo que nosotros le pertenecemos a Él. Y debemos recordar siempre eso, de que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando quizás se estaban armando las estructuras de este mundo, Dios ya estaba pensando en ti y en mí. Por eso estás aquí hoy. Ya fuiste elegido, escogido, llamado. Ahora tienes que ser fiel. Amén. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y ahora hoy mi vaso cae ante ti.